En 1943, mientras el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la guerra estaban entrelazadas en una danza peligrosa. En un puerto remoto de Filadelfia, la Marina de los Estados Unidos llevaba a cabo un proyecto ultrasecreto, conocido únicamente por un grupo de oficiales de alto rango y un equipo selecto de científicos. El propósito era desarrollar una tecnología revolucionaria que hiciera que los barcos fueran invisibles al radar enemigo, otorgando a la Marina una ventaja decisiva en el conflicto. El USS Eldridge, un destructor de escolta recién construido, fue elegido para la prueba. Aunque los documentos oficiales describían al barco como una simple nave de patrulla, su interior albergaba una maraña de generadores, cables y bobinas electromagnéticas, instalados bajo la supervisión de los mejores ingenieros y físicos del país. En los días previos al experimento, algo inquietante comenzó a suceder. Los marineros que trabajaban a bordo del Eldridge reportaron sensaciones de vértigo y náuseas cuando se acercaban a las bobinas. Otros afirmaron escuchar zumbidos persistentes, incluso cuando los generadores estaban apagados. A pesar de estas señales, los oficiales a cargo presionaron para continuar. La guerra no esperaba, y el tiempo era un lujo que no podían permitirse. El Proyecto Arcoíris, como se denominó esta operación, nació de las teorías emergentes de campos electromagnéticos. Aunque los detalles técnicos permanecen clasificados hasta el día de hoy, se sabe que el experimento buscaba manipular la luz y las ondas electromagnéticas para doblarlas alrededor de un objeto, haciéndolo esencialmente invisible. Los rumores sobre la participación de figuras prominentes como Nikola Tesla o incluso Albert Einstein comenzaron a circular entre los ingenieros. Aunque estas historias no han sido verificadas, lo que era claro es que el experimento se basaba en una comprensión incompleta de las fuerzas que pretendían controlar. Algunos científicos expresaron sus dudas, preocupados por los riesgos de experimentar con campos de energía tan intensos. Sin embargo, esas preocupaciones fueron ignoradas, la presión de la guerra era implacable. El equipo de marineros seleccionados para la tripulación del USS Eldridge no sabía nada de esto. Se les dio una explicación vaga y un juramento de confidencialidad. La mayoría de ellos eran jóvenes, muchos en sus primeros años de servicio, confiando en que sus superiores sabían lo que estaban haciendo. El 28 de octubre de 1943, el puerto de Filadelfia parecía un lugar como cualquier otro. El cielo estaba despejado y el agua reflejaba la luz del sol. Sin embargo, para aquellos que sabían lo que iba a ocurrir, la tensión era palpable. Ingenieros y oficiales se movían con precisión milimétrica, revisando los últimos detalles. El USS Eldridge estaba amarrado al muelle, rodeado de maquinaria experimental que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. A las 9 horas, se dio la orden de activar los generadores. Al principio, todo parecía normal, un leve zumbido surgió de las bobinas, mientras los ingenieros observaban atentamente las lecturas en sus instrumentos. Sin embargo, el zumbido se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. El aire alrededor del Eldridge comenzó a vibrar, y un resplandor verdoso envolvió el barco. De repente, el barco comenzó a desvanecerse. Primero se volvió borroso, como si la luz que lo rodeaba se distorsionara, y luego desapareció por completo. Los observadores en tierra quedaron paralizados. El Eldridge no estaba simplemente invisible, había desaparecido de la vista, del radar, aparentemente, de la existencia misma. Para los hombres dentro del USS Eldridge, el momento de la activación fue indescriptible. Un estallido de luz cegadora los envolvió, seguido de una sensación de caída infinita. Cuando recuperaron la vista, el puerto de Filadelfia había desaparecido. En su lugar, estaban rodeados por un vacío oscuro, salpicado de luces titilantes que se movían como estrellas vivas. Los marineros comenzaron a entrar en pánico. Algunos gritaban, otros intentaban encontrar explicaciones racionales, pero la mayoría estaba paralizada por el miedo. Thomas Parker, un joven marinero de apenas 22 años, miró por una de las ventanas del barco y vio algo que jamás olvidaría, figuras humanoides hechas de sombras, que parecían observarlos desde la distancia. ¿Qué demonios está pasando?, gritó uno de los hombres, mientras el pánico se apoderaba de la tripulación. El tiempo dentro del barco dejó de tener sentido.
Algunos hombres dijeron haber sentido que horas habían pasado, otros afirmaron que parecían días. Pero todos coincidían en una cosa: no estaban solos. Algo en ese vacío parecía moverse hacia ellos, una presencia oscura e inexplicable. Tan repentinamente como desapareció, el USS Eldridge volvió a materializarse en el puerto de Filadelfia. El resplandor verdoso que lo había envuelto se disipó lentamente, dejando el barco envuelto en vapor. Los oficiales en tierra corrieron hacia él, pero lo que encontraron los dejó horrorizados. Algunos marineros estaban fusionados con las paredes y el suelo del barco, como si su carne se hubiera mezclado con el metal. Otros estaban en estado de shock, con los ojos desorbitados y sin responder a las preguntas. Varios miembros de la tripulación habían desaparecido por completo. Uno de los sobrevivientes, todavía temblando, dijo entre balbuceos: ¿No hemos regresado solos? Ellos vinieron con nosotros. La Marina actuó rápidamente para encubrir el experimento. Se emitieron órdenes estrictas de silencio, y el USS Eldridge fue transferido a otro puerto para evitar preguntas. Los informes sobre el experimento fueron clasificados como alto secreto, y los sobrevivientes fueron enviados a instalaciones médicas bajo vigilancia estricta. Sin embargo, los rumores comenzaron a filtrarse. Algunos trabajadores del puerto hablaron de lo que habían visto, mientras que otros afirmaron haber escuchado gritos provenientes del barco después de su reaparición. La historia del experimento de Filadelfia comenzó a circular entre los círculos militares y científicos, convirtiéndose en una leyenda que persiste hasta el día de hoy. A lo largo de los años, los sobrevivientes del experimento continuaron enfrentándose a fenómenos extraños. Algunos dijeron que podían atravesar objetos sólidos, aunque a costa de un dolor insoportable. Otros experimentaron episodios en los que sentían que el tiempo se detenía a su alrededor. Algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro, como si fueran arrastrados de vuelta al vacío. Mientras tanto, los documentos oficiales sobre el experimento de Filadelfia permanecen clasificados o han sido destruidos. La Marina niega su existencia, pero los testimonios de testigos y sobrevivientes sugieren lo contrario. Hoy en día, el experimento de Filadelfia sigue siendo un tema de debate. Para algunos, es una prueba de los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Para otros, es simplemente una leyenda urbana. Pero quienes creen en la historia aseguran que el USS Eldridge no regresó solo, y que el vacío que cruzó sigue acechando a quienes participaron en el experimento. En el puerto de Filadelfia, en noches tranquilas, algunos dicen que aún se pueden escuchar los gritos de los marineros, atrapados entre dimensiones.